mejor lo haremos. Y que todos los errores que cometamos en la enseñanza los tenemos que quitar, los tenemos que compensar. Y esto no debe prestarse para decir, pues podemos cometer todos los errores e ir enseñando mal, al cabo que algún día recapacitaremos, ¿no? Al contrario, deberá ser como una exigencia personal de decir, pues porque es muy difícil corregir un error de este tipo, no debemos incurrir en errores. Eso no debiera ser como lo normal, ¿no? Pensar que eso es lo normal. Y como vemos que es muy difícil entender la enseñanza de Pablo, o fue para muchos muy difícil, aún dentro de los propios alumnos de Yeshua, pues el tema que sigue es o subtema, ¿no? Es el evangelio de Shaul. ¿Qué es lo que él transmitía? Recuerden que esto es solamente una forma breve de ver el panorama, ¿no? de Pablo, cuál fuera su sustancia. No estamos viendo todos los detalles porque es muy grande su explicación, tiene muchos temas, pero tratamos ahorita de ver lo principal, lo que podría ser fundamental y que nos va a ayudar a entender más de sus cartas, más de su personalidad, más de por qué él enfrentaba de esa forma, ¿no? a los religiosos. Y dice aquí el evangelio de Shaul, y vamos de aquí movernos a la carta de los Romanos. Aquí está la cita, dice Romanos 2:16, aquí está en el propio texto, la puse, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Ustedes cómo han entendido esa frase? A lo largo de el tiempo que ustedes han estudiado la palabra, ¿cómo que Pablo tiene su evangelio? Él no tiene evangelio. Pero aquí está escrito así. Él dice que es su evangelio, conforme a mí. Habla de Jesucristo. Pero tiene una forma que no tenían los demás. Y él aquí expresa que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Con todo lo que hemos recorrido, ¿qué explicación podemos dar acerca de esas palabras? ¿Qué es eso de que es su evangelio? O sea, que él tenía el derecho de hablar como él entendiera y los demás que tengan su propio evangelio como entiendan. No, dice así porque es el evangelio de Jesús. Pero hubiera dicho conforme al evangelio de Jesús. Pero dice conforme a mi evangelio. El evangelio de Jesús él lo hace suyo. Pero ¿en qué se hace suyo? O sea, ese es el punto. Ya llegamos. Sí, lo hace suyo, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es la gran diferencia entre conocer el evangelio explicado por Pablo y conocer el evangelio explicado por Pedro, ¿no? Explicado por el propio Yeshua, por Juan? ¿Qué es lo que los hace diferentes? Porque hay varios evangelios. ¿Qué es su evangelio? ¿Qué es el evangelio de Pablo? Yo creo que la forma, la práctica, al nivel que lo llevaba, ¿no? La práctica, ¿no? El nivel, si nos damos cuenta, tanto es ser imitadores de mí como yo de Jesús, ¿no? Imagino que es la intensidad, o lo que él vive, lo que lo está reflejando, ¿no? La vivencia de vivir el evangelio, que no es que aprendan, como lo que decíamos, ¿no? O sea, ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. Bueno, pues, es lo que tú piensas. Bueno, el primer punto que tenemos aquí dice, ¿cuál sería el evangelio de Shaul? Es una pregunta. ¿En qué difería de los otros, si es que los hay? Alguna vez él dijera que hay un solo evangelio, ¿no? Sí. No hay muchos. Y que había otros que venían hablando de otro evangelio. Dice, pero no es que haya otros, hay uno solo. Y el que crea otro evangelio, pues que quede fuera, ¿no? Me parece que por ahí hasta dice una maldición en contra de los que enseñen un evangelio diferente, porque ni aún ni los ángeles están permitidos de traer un mensaje diferente. Y como que este evangelio es de Shaul. Obviamente es una expresión que él utiliza, ¿no? Para dar énfasis a algo que él se le había encargado, o que él veía así entendió. A mí se me encargó esto, específicamente dentro de todo lo que encierra el evangelio, lo que se conoce como el evangelio, las noticias para el pueblo de Israel. Yo tengo una parte, yo descubrí una parte, me fue entregada una parte que los demás no habían hablado hasta hoy.
Tal vez no porque no la sepan, sino porque no les fue pedido que ellos, específicamente ellos, la llevaran. Pero a mí sí. Ya vamos entendiendo un poco mejor. Es el mismo, pero es un aspecto. Es el mismo, pero son diferentes puntos de vista de cada uno de los que escribieron los evangelios. Uh-huh. ¿Sí? Pero todo nos debe llevar al mismo lugar. Sí, o sea, ese mismo, sería el ideal. Uh-huh. Pero se dan cuenta que al pasar tantos siglos no han llegado todos al mismo lugar. Sino porque hay tantas divisiones, tantas sectas y tantas denominaciones. Según todos son cristianos, ¿no? Según todos leen la misma Biblia. Pero cada quien tiene a su Pablo, cada quien tiene un Jesús, cada quien tiene un Pedro. ¿Cuál es el error? ¿Cuál podría ser la falla, ¿no? ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Por qué tantas...? No te juntes con los de allá. No, aquí no se opina diferente a lo que nosotros enseñamos. Este es el grupo, este es nuestro foro y nadie lo puede usar para hablar otra cosa que no sea lo que nosotros decimos. ¿Cuál es el origen de eso? Creo que es el principio, ¿no? De lo que estamos diciendo, ¿no? El ocupar cada quien la Biblia para su perdición, ¿no? Lo que es el principio. Uh-huh. Dice, la exposición de Shaul está basada en el orden espiritual, es decir, de la Ruach, la elevación adquirida por un alma, Nefesh, que se adhiere a la Ruach del Mashiach. Fíjense lo que él habla en esta misma carta, en Romanos 8:9. Hasta aquí adelante. La voy a leer rápido, pues ustedes la buscan. Si no la encuentran rápido, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que él da énfasis al Espíritu. Y si ustedes ya no viven según el aspecto material, eso ya no es la meta, eso ya no debiera ser su objetivo, tener triunfos en la carne. Ustedes deben vivir según la Ruach. Según el Espíritu, no aquí, ahorita vamos a ver unos detalles, porque aquí en la traducción al español se la pasan poniendo espíritu con mayúsculas cada vez que el traductor quiere. Pero yo estuve viendo en el texto griego que espíritu no es con letra mayúscula en griego. No tiene. Siempre es minúscula. Aun cuando diga Espíritu Santo, está en minúsculas. Y vamos a ver, vamos a detectar nuevamente la tendencia que hay de personificar algo. Y es lo que siempre detestan los religiosos. Es que, ¿cómo puedes decir que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad? Es una persona y tiene sentimientos. Por eso se debe escribir con mayúscula, ¿no? ¿Y por qué en el texto griego lo escriben con minúscula? ¿No? Porque a ellos no les parecían las mismas palabras. ¿Qué nos ayudaría a entender eso? Que la gente de esa época no tenía la concepción que se tiene hoy. Siendo que ellos estaban más cercanos a la época de los apóstoles, ellos no decían que fuera una persona, ni que se tenía que escribir con mayúscula. Pero cuando aparece el nombre de Yeshua, y eso sí es con mayúscula. Si aparece el nombre de Pablo, es con mayúscula. Si aparece el nombre de Asia, de Bitinia, de cualquier ciudad, es con mayúscula. Pero aparece Espíritu Santo y aparece con minúsculas. ¿Qué sucede ahí? A veces aparece Espíritu y aquí le ponen Espíritu con mayúscula como dando a entender el Espíritu Santo. Pero no, está hablando del Espíritu propio. También podría extenderse a eso, pero hay que analizar bien el texto. Pero cuando se ve el texto griego, no, es con minúsculas. Y también él dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahora ya ni siquiera es solamente el Espíritu Santo. Ahora también hay que tener la Ruach de Cristo en uno. Y eso ya es algo distinto, ¿no? Y empezamos a ver cuál era el énfasis, qué es lo que hacía diferente a su manera de explicar el Evangelio. Todos hablaban del mismo maestro, pero él que enseñaba, cuáles eran los puntos básicos que un alumno debía tener en su persona, a qué es a lo que debe aspirar. Si vas a tener éxito es porque tienes la Ruach de Mashiach. Si no tienes su Ruach, no eres de él, no eres nada.
estás lejos. En este caso, hablando del que sea el espíritu en su forma de vivir, ¿no? En su forma de pensar, en su forma de ser, ¿o a qué se...? Pues hasta ahorita hemos hablado mucho de la Sefirot, ¿no? Son 10. Ahorita no vamos a hacer el diagrama, eso lo vamos a hacer después. Pero por eso quise primero que revisáramos los temas de Pablo, para que después, cuando hagamos el diagrama, ustedes van a ver todo el sentido que cobran sus palabras, porque ya se tiene algo previo. O sea, esta es gente que ya conocía la ley. Esta es gente que tenía el conocimiento de Israel, no que conocían teología de ahora, ¿no? Del siglo XX, XXI, o de la época medieval, de la que ustedes me digan. Esta gente no conocía teología moderna. A ellos les fue enseñado la Torah. Si estamos hablando que el ser humano tiene 5 niveles en que se puede desarrollar, desenvolver su alma, así como el Ein Sof se desenvolvió, pues también nosotros podemos hacer lo mismo. El nivel natural es el Nefesh, es el alma. El nivel que sigue es Ruach, y el próximo es Neshama. O sea, no son términos intercambiables como luego ahorita veíamos, ¿no? Hacíamos un comentario. Son elevaciones. Pero, o sea, hemos dicho que cada una se eleva con las 10 sefirot al momento de que las vamos poniendo en práctica y se van perfeccionando. Pues aún la manera de las 10 sefirot, la manera de clasificarlas o de dividirlas y de ir accediendo a ellas son las que te dan el grado de espiritualidad. Pertenecerían, me parece que son 6. Sí, son 6. 6 sefirot las que integran, de todas las 10 son 6 las que integran el aspecto espiritual. Tenemos Malhut, es la más baja, ¿no? Esa tiene el Nefesh. Las 6 que siguen hasta Gesed, hasta la bondad, esas son las que abren y dan el peso al grado espiritual. Una persona que tiene todo eso está alcanzando el grado espiritual. La persona que ya desarrolla Binah ya está entrando a la Neshama, al soplo de Elohim. El que adquiere sabiduría ya está en el grado de vida. La sabiduría es vida. Y es una persona que puede darle vida a otro. Y el que llega al Keter es el que ya está unificado con Elohim. Y vemos que Shaul que habla, ¿no? Para él lo más importante de la espiritualidad es el amor. Lo pone como lo máximo. Porque dentro de la división de la Sefirot está hasta abajo Yesod. Y la que está más arriba dentro de la sección espiritual es Gesed. Por eso dice, ese es lo más importante, el amor. El Gesed, que es el amor se deriva del Gesed. Eso es lo que no se sabe, eso es lo que nunca a nadie le importa. Dicen, yo soy espiritual porque yo predico el evangelio de Saúl. Yo me sé las cartas de Pablo. Yo te hablo de Romanos de principio a fin y me lo he memorizado y te doy una cátedra. Sí, pero no sabes ni siquiera qué significa espiritualidad. Es que yo no estoy bajo la carne, yo tengo el espíritu, ¿no? Pues da la casualidad que todas las sefirot que componen el grado espiritual, que tienen que ser 6, y que la más elevada es Gesed. Por eso siempre Shaul decía el amor es el vínculo perfecto, el amor entre ustedes. Práctica. Sí, por eso en la práctica. Y él decía, y también el Mashiach enseñaba que es sobre las prácticas, sobre el fruto que da. Y estamos hablando que todas esas 10 sefirot es el árbol de la vida, es el Etz Haim. Por eso él hablaba de frutos. La persona que está en Malhut es una persona que todo lo ve a nivel material. Todo es para su conveniencia, o aunque sea para la conveniencia de otros, pero mira, toma, te doy para que seas feliz. Toma, te doy para que sí tengas que gastar. Y cree que todo te lo va a solucionar si te da cosas materiales. No, es que Dios dice que ayudemos a los pobres, sí, pero nada más le está dando puras cosas materiales. Estás en el puro nivel del alma. Estás hasta abajo. Y es bueno, pero no sabes nada de espiritualidad. Yesod es la primer sefirá que conecta tanto lo material con lo espiritual. Y ya vemos que es la capacidad de reproducirnos. Se tiene que hacer a través de un acto físico, pero nace una nueva persona. Viene espíritu del aliento de Elohim y nace un nuevo ser. O sea, se conectan en un acto físico y viene lo espiritual. Es Yesod.
y comienza a escalar.